Nuevamente buenas tardes para todos. Les agradezco su puntualidad. Como les venía diciendo, en la tarde de hoy vamos a desarrollar prácticas 3 y 4. Espero que hayan aprovechado el tiempo la semana pasada y les haya alcanzado para ya terminar sus informes de las prácticas 1 y 2. Recuerden que la próxima semana tendremos nuestra última sesión y esperaríamos que ese día ustedes tengan ya el informe de las 7 prácticas consolidado en un solo documento para que lo puedan subir a el campus virtual del componente práctico. Si no, pues tienen, según la guía, 3 días adicionales para poderlo hacer y de esta forma terminaría nuestro componente práctico. Práctica 3 tiene que ver con tejidos vegetales. Recuerden que esta información que les voy a dar es primordial para que puedan entender qué es lo que van a ver ustedes en su protocolo y así realizar su informe de cada práctica. Asimismo, dentro del protocolo hay unos videos que hemos realizado los tutores donde también se explica cada uno de estos temas y de esa manera pues pueden tomar la información para desarrollar ese informe. Dentro del propósito de esta práctica es que ustedes puedan pues corroborar la diversidad y sobre todo la especialización que han tomado cada uno de los tejidos vegetales. Recordar que los tejidos vegetales pues son agrupaciones que se forman por células donde dependiendo de su función y de la especialidad que han desarrollado, van a permitir la supervivencia de las plantas y su adecuado desarrollo. Veíamos la semana pasada ya las diferencias entre una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal. Dentro de ellas, rápidamente recordemos que la célula eucariota vegetal cuenta con pared celular, mientras que la celular no. Cuenta con vacuolas de gran tamaño, como esta que ustedes están observando. La célula animal también la tiene, pero más pequeña. Vean la vacuola, esta es la de célula vegetal, y esta pequeña de acá es la de la célula animal. Las dos poseen lisosomas, mitocondrias, el citoplasma, los ribosomas. ¿En qué también van a cambiar? Célula animal contiene centriolos, que son estos que están acá. Célula vegetal almacena almidón. Célula animal es glucógeno. Y esta es una de las imágenes que estábamos trabajando hace 8 días. Era una imagen de la elodea, planta acuática. Recuerden que nos permite observar la pared celular. Esos puntos verdes que se encuentran en el centro son los cloroplastos, que acuérdense que les contaba la semana pasada, que cuando tienen la posibilidad de tener su luz, ya sea luz solar, luz artificial, empiezan a generar un proceso que se llama ciclosis. Con él hacen un movimiento donde se activan y empiezan ese proceso de fotosíntesis. Entonces, como les venía contando, estas células vegetales pues se agrupan con otras que tengan la misma forma y función para formar los tejidos. Aquí les presento a grandes rasgos diferentes tejidos que hay dentro de las plantas. Entonces, por ejemplo, permítanme, voy a activar el puntero. Entonces, aquí tenemos varios tejidos. Hay tejidos meristemáticos, cuya función básica es la del crecimiento de las plantas. Y dependiendo de la etapa donde se encuentren y además el lugar de la planta, pues se pueden clasificar en 3. Si estamos hablando desde las semillas, pues el tejido meristemático es un tejido embrionario. Recuerden que ellos, a partir de las semillas, que puede ser el crecimiento de una planta. Si ya es en el momento en que esa semilla ha germinado y empieza el crecimiento de sus yemas, de sus raíces, de sus tallos, ese tejido meristemático se conoce como primario o apical. Generalmente apical estamos hablando es de altura, es decir, es un crecimiento más
vertical. Y si ya estamos hablando son de las capas concéntricas, de los tallos y de las raíces, estamos hablando de un tejido meristemático secundario o lateral. Esto con respecto al tejido de crecimiento. Importante que lo tengamos en cuenta porque igual que la semana pasada, en el cuadro del informe de laboratorio, les van a pedir tipo de tejido y la función. Entonces, ¿de dónde lo pueden tomar? De esto que les estoy contando. Otro tipo de tejido, que ese sí más lo conocemos, sobre todo desde que estamos en el colegio, es el tejido conductor. Su función principal es el transporte de sustancias y tenemos dos. El que transporta la savia bruta, se llama xilema, y el que transporta la savia ya elaborada por la planta se llama floema. Básicamente, como os digo, es su función de transporte. Otro tipo de tejido es el fundamental. Funciones principales es la producción y almacenamiento de alimento, sustancias de reserva. Si ustedes recuerdan, hace 8 días hablábamos de un organelo que almacenaba almidón, que eran los amiloplastos. Pues hay tejidos especializados en las plantas donde se almacena mayor cantidad de ese tipo de sustancias. Entonces, las plantas se han especializado para que las células almacenen este tipo de sustancias y que esas células que son capaces de almacenar se agrupen formando este tipo de tejidos. Entonces puede haber tejidos de tipo parénquima donde se van a almacenar sustancias de reserva como estos almidones y sustancias que vienen producto de la fotosíntesis. En el colénquima, la función de ellos básicamente es que nos van a dar rigidez o flexibilidad a las plantas jóvenes y a las hierbas. Entonces, que puedan permitir ese movimiento sin que se parta una planta, por ejemplo, cuando hay grandes ventiscas y que vemos que el árbol se mueve, pero que no se parte, es gracias a este tejido, al de colénquima. Y es generalmente, como les digo, en plantas jóvenes o en hierbas. Y el esclerénquima va a aparecer ya en las plantas adultas o ya en plantas leñosas, porque su función principal ya es darle resistencia y que sea un soporte mayor para la planta. Entonces, esos son los 3 tejidos fundamentales, son de producción y almacenamiento. Pero también, como se pudieron dar cuenta, me va a permitir darle resistencia a esa planta. Finalmente, tenemos los tejidos protectores, su nombre lo dice, me van a permitir dar la protección como tal a la planta, dependiendo también de dónde se encuentren ubicados. Marcela me dice que cuáles son los tejidos de sostén, los que me van a permitir, por ejemplo, en las frutas, que sea una fruta un poco más fuerte, más rígida cuando empieza a crecer, es el tejido del esclerénquima. Estos 3 siempre están unidos, por ejemplo, en las frutas siempre van a estar los 3, pero uno se va a especializar en almacenarme las sustancias de reserva, otro en darme algo de flexibilidad, sobre todo cuando es joven la planta, y otros ya dar la resistencia y el soporte. Los 3 son importantes para poderlo mantener. Permítanme que están ingresando más personas. Listo. Hablamos entonces de los protectores y les decía que se clasifican dependiendo del lugar donde se encuentren. Tejido protector epidérmico generalmente lo vamos a encontrar en la parte externa de las plantas y se conocen como cutícula. Entonces, sería parte de la corteza, podríamos tenerlo en las hojas, sobre todo esa parte epidérmica es en las hojas. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de la cebolla, que les decía que en cada capa había un tejido epidermal? Es parte de ese. Esa era la función de esa capa que estábamos observando hace 8 días para la cebolla. Y si le encontramos ese tejido de protección, es ya en el corcho, en el centro del tallo, se conocen como suberinas. Digamos que esa es la gran clasificación de tejidos vegetales. ¿Cuál vamos a ver hoy? Estos que ustedes ven subrayados.
Tejidos fundamentales y tejidos protectores. Dentro de los fundamentales nos vamos a enfocar más en el tejido de parénquima, almacenamiento de sustancias y producción de fotosíntesis, y en el epidérmico, capas externas de la planta. Entonces, vamos ya a ver más claramente qué es lo que ocurre con esos tejidos de sostén. Entonces, los tejidos de sostén generalmente se van a encontrar ya en células que pasaron su etapa juvenil, es decir, que ya, sobre todo ya son células muertas después de un proceso de crecimiento y de madurez, porque ellas van a permitirme darme ese soporte y esa rigidez, ese almacenamiento de sustancias que le den soporte y rigidez a la planta. Principales características de ellas es que tienen paredes celulares muy gruesas y están impregnadas de 3 sustancias básicas: lignina, celulosa y hemicelulosa. Estas 3 sustancias van a darle esa rigidez a la planta. Tipos básicos de células, pues básicamente son fibras o escléridas, que es una de las principales que vamos a ver nosotros. Funciones del tejido de sostén: pues es un tejido elástico, me va a permitir que se pueda mover, como les contaba, con ventiscas, movimientos fuertes en la tierra, porque me va a permitir ese proceso de tensión o de presión para que la fuerza que se esté ejerciendo sobre la planta no haga que se parta, sino que ella pueda resistirlo. Eso me da fortaleza y elasticidad, y es una forma de defensa o de resistencia también contra insectos. Tener una capa gruesa va a impedir que algunos insectos puedan crecer dentro de ellos y los dañen. Acá tenemos entonces fotos de algunos de esos tejidos de sostén. Entonces les decía que habían 2, que podían ser fibras o escléridas. En fibras, entonces, pues tienden a tener esa diferenciación de las células, porque los vamos a ver más bien como alargados en ocasiones, pero sobre todo la diferencia es que la pared celular es bastante gruesa. Se acaba de decir que tenía 3 sustancias principales para darle esa rigidez: lignina, hemicelulosa y celulosa. Entonces vean, esta de acá es bastante alargada y la pared, que está teñida de rojo, se ve bastante fuerte. Estos puntos rojos serían los núcleos. Este de acá sería el corte transversal ya en una fruta. En los 2 lo tenemos. Entonces, ¿qué encontramos? Si se dan cuenta, en el centro las paredes celulares son bastante gruesas para las 2 células. En este caso, siempre están acompañados de tejidos conductores, porque van a permitir el transporte de la savia bruta o la savia ya elaborada. Y acá también tenemos otras fibras que también se pueden dar cuenta que son más bien alargadas, que esta imagen es más común en tallos leñosos. En las escléridas, entonces, se pueden encontrar en tejidos parenquimáticos, es decir, sustancias, es para almacenar sustancias de reserva. También lo podemos encontrar en tejidos que contengan colénquima, que les den esa rigidez, esa flexibilidad a esas plantas jóvenes, y que pues van a contener también todavía algo de lignina en su pared celular. Dentro de las escléridas encontramos 3 formas principales. Macroescléridas, estas que están acá, sobre todo los encontramos en la cubierta de las semillas. Osteoscléridas, en donde encontramos, por ejemplo, semillas fuertes, ejemplo, las del mango. Vamos a encontrar este tipo de células. Se llaman osteoscléridas porque, si ustedes lo observan claramente, parece que fuera un hueso humano. Por eso los llamaron osteo, porque tenían una similitud. Astroescléridas es porque tienen una forma parecida o similar a las estrellas. Y sobre todo las vamos a encontrar como formas de pelillos en las hojas. Entonces, para los que vivimos en tierras frías, si observamos algunas de nuestras plantas, en la parte inferior, por la parte del revés de la planta, no por donde hace una fotosíntesis, sino por el otro lado, vamos a sentir que tienen una especie de pelillos. Son estas escléridas. Me van a tener también una rigidez, pero también la flexibilidad de la planta, y asimismo protegerla del frío. Para eso me sirven estas escléridas.
Otro tipo de tejido que vamos a ver hoy son los tejidos de protección epidérmicos, es decir, que los vamos a encontrar en las hojas. Esta función principal, pues encontrarlas siempre en tallos, sobre todo en las hojas y en las raíces jóvenes, me van a permitir que estas hojas, al ser delgadas, no se vayan a desecar cuando haya mucho sol o cuando haya mucho frío, y permite también que la planta pueda absorber agua y sales minerales. Generalmente encontramos esto en células vivas. El anterior, el de soporte, eran células muertas. Este es tejido vivo. Y dentro de estos tejidos hay unas células especializadas, sobre todo en esa parte, de evitar la desecación de la planta. Y eso lo conocemos como estomas. ¿Cómo las vamos a observar? Entonces, de estas hojas, lo que uno hace es un corte por la parte del revés, lo más delgadito posible, sobre todo donde está ese tejido conductor, y se observa al microscopio. Esto que tendremos acá serían células que le dan soporte a la planta, pero nos vamos a fijar en estas de acá. Parecen como el ojo de un reptil, como un granito de café. También algunas personas me han dicho que le ven esa forma. Estas células se conocen como células oclusivas. Y al igual que nuestros poros, tienen la capacidad de abrirse o de cerrarse cuando ingresa una mayor o menor cuando hay una mayor o menor cantidad de una temperatura alta o una temperatura muy bajita, pues para evitar que la planta se deseque, y además es un orificio donde van a pasar gases. De esta manera la planta también va a transpirar, porque va a pasar agua en forma gaseosa. Entonces pueden abrirse o cerrarse. Eso que ven como un ojito, como les decía, es el estoma, y las células oclusivas son las que los están formando. Una célula oclusiva no es completamente así como la ven redonda, sino realmente es una media luna. Entonces, eso que están observando son dos células oclusivas que están unidas. Realmente es algo así. Y lo que va a permitir esto, como les digo, es que la planta se vaya o que evita que esté desecada. ¿Qué vamos a observar también? Esta imagen no lo permite tanto, pero si hiciéramos una revisión con un objetivo de 40x, alcanzaríamos ver en el interior de ella los cloroplastos, pues porque están ubicados en las hojas. También deben contener este organelo para poder realizar ese proceso de fotosíntesis. Acá tenemos nuevamente imágenes de estos estomas. Entonces, aquí se ve mucho mejor la forma de ellas. Veanlas acá. Decía que era una media luna. Les dejo esta sin teñir para que lo puedan ver. Entonces, están unidas una con la otra, muy adheridas. Y en el centro, lo que encontramos ahí es el ostiolo. El ostiolo, hagan de cuenta que es similar a los poros de nosotros. Entonces, se va a poder ver más amplio o más cerrado si este estoma está abierto o cerrado, permitiendo la transpiración de la planta. Como les decía, alcanzamos a ver algo de cloroplastos, la pared muy gruesa que alcanzamos a observar, esa pared celular, y además tiene otra un poquito más delgada que le va a dar protección y rigidez. Entonces, eso es lo que nos permiten hacer este tipo de células. Funciones principales, pues esa regulación del intercambio de gases, porque aquí van a entrar y salir dióxido de carbono, el oxígeno, pues los dos son súper importantes para el proceso de fotosíntesis y respiración celular. Ayuda a la transpiración porque me ayuda a la eliminación de vapor de agua, que a su vez va a ayudar a que la planta tenga un proceso de enfriamiento y pues de esta manera un aspecto de aspiración, es decir, que va a permitir la ascensión, es decir, que suba la savia bruta. Entonces, por eso es tan importante poder observar, como les decía, esto lo encontramos en la parte del envés de la hoja, no por la parte donde llegan directamente la luz solar, sino por la parte de atrás. Otra descripción, podríamos decir que estos estomas varían de una planta a la otra. Si la planta la encontramos en lugares secos, va
poseer pocos estomas porque no puede tener tantos poros, por darle una similitud con nuestro cuerpo, porque va a transpirar bastante y va a perder agua. Pero en lugares húmedos, ahí sí va a requerir una cantidad mayor de estomas, pues para que pueda sobrevivir a este tipo de ambientes. Esas estructuras epidérmicas también están los tricomas. Los tricomas son apéndices, es decir, algunas estructuras que vamos a encontrar de protección en la epidermis, y la forma va a variar bastante. Su función principal es absorber agua, como en los estomas también van a regular la temperatura, van a ayudarnos a que las semillas de esa planta se puedan dispersar, igual que sus frutos, y importantísimo, son protección contra insectos, contra sustancias abrasivas que puedan dañarlos, o permiten que pueda la planta estar en comunicación con el exterior, porque ellos van a ver si hay estímulos, por ejemplo, si hay más luz, si sea luz artificial, que sepa cuando la planta puede hacer esos procesos de fotosíntesis, cuando es de noche, cuando es de día. Para eso les sirven estos tricomas. Realmente son unos pelillos, como pueden darse cuenta ustedes acá, que encontramos en las hojas. Entonces, esto que tenemos acá es el en vez de las plantas, como les contaba hace un momento, con la imagen anterior. Y en esos pelillos lo que van a hacer es eso, absorber el agua. Entre más frío hagan, tenemos una mayor cantidad de estos tricomas y pueden ser un poco más largos. Acá tenemos otro, este más bien eran células que estaban unicelulares, aunque están fijas a otras células, son unicelulares, están solitas ellas. Hay otras que pueden hacer ese tricoma más bien pluricelular, no están solitas, sino que todas están adheridas a las hojas. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 7 células que están formando ese tricoma. Glandulares, porque parece que tuviera una glándula en la parte superior o en forma de escamas. Son esos pelillos que encontramos en las hojas. Idioblastos, aquí sí no hay formas tan definidas, me va a variar muchísimo la forma, hay de todos los tamaños, más pequeños, más grandes. Función principal de ellos, van a permitirme que las plantas cristalicen sílice en las hojas y en los tallos, y de esta manera evitan que algunos herbívoros las consuman. Es una forma de protección también, porque producen esas sustancias que van a ser de un olor desagradable para que, sobre todo en las gramíneas, no sean consumidos por herbívoros. Una forma de defensa. Entonces, esa sería como la explicación de esta parte de la práctica 5. ¿Qué tienen que hacer? Pues queda la grabación de esto que les acabo de explicar, pero en el protocolo de la práctica hay un video también donde se explica únicamente estos tejidos, trae otras imágenes adicionales a las que les acabo de mostrar. Importantes que ustedes observen, sobre todo la parte de tejido protector y el tejido de sostén. Les voy a compartir un momentico la guía y el formato de entrega para que visualicen qué es lo que deben entregar ustedes. Un momento que el internet está molestando, está un poquito lento. Bueno, si ustedes van revisando su formato mientras esto me deja compartir de la práctica 3, van a aparecer un cuadro con 4 columnas. En la primera de ellas van a encontrar unas imágenes. Con ayuda del material que les acabé de dar, con el video de YouTube que se encuentra en el protocolo, la idea es que ustedes puedan identificar las imágenes que están ahí presentes. Está demorado este proceso.
Profe, intento compartiendo mi pantalla. Sí puede, sí, porque a mí no se me está bloqueando, no me está permitiendo ingresar. Muchísimas gracias, Mariana. Entonces, les decía, deben mirar ahí la imagen de lo que se está proyectando. Y en este caso, perdón, y en ese caso, tener claridad de qué es lo que les está mostrando. ¿Qué es lo que les está mostrando? Sobre todo lo que está señalado con la flecha. En la imagen 1 está señalándome, es una línea. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Se escucha raro, profe. No sé si de pronto al compartir hay que bloquear el audio del equipo que se está compartiendo. Listo, ahí cómo me escuchan, muchachos. Todavía se escucha regular el audio. Es que hoy el internet no nos ha ayudado mucho, seguramente por la fecha mucha gente está conectada en eventos. El internet no ha ayudado mucho. Esta mañana fue un poquito difícil la presentación con el grupo que teníamos esta mañana. ¿Ya me escuchan mejor? Todavía no. Déjame un segundo, voy a mover aquí las cositas y ya revisamos qué pasa. Ahí cómo me escuchan. Todavía se escucha como como Dime. intermitente. Todavía se escucha muy baja, la calidad está muy regular todavía. Vale, vamos a revisar otra cosita. Regálenme, por favor, 5 minutos, ya revisamos qué está pasando. Sí, profe. Profe, igual ahí al final mejoró un poquito. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? Mejor. Sí, Listo, ya qué mejoró. bueno, Sí, mucho qué mejor, bueno. profe. Sí, está molestando mucho el internet, muchachos. Qué pena con ustedes, me disculpo, pero hoy ha sido difícil la transmisión. Les contaba entonces, en esa imagen que estamos viendo, que ustedes van a poder visualizar en sus informes de laboratorio, la idea es que se fijen muy bien en lo que está señalado con las flechas. Todo tiene que ver con tejidos, ya sean de protección o de sostén. Algunas de las imágenes yo se las acabé de mostrar algo muy similar en la presentación, pero también en la parte del protocolo hay un video de YouTube donde también hacemos la explicación de tejidos y mostramos otras imágenes para que sea un poco más clara la información y puedan desarrollar esa tabla. En la parte que dice material biológico que se obtiene, en ese caso, de dónde se obtiene tienen que decirme es dónde está ubicada ese tipo de tejido. Entonces yo les decía hace un momento, pueden estar
en las frutas como tal, en las semillas, en las raíces, en el tallo, en las ramas, hojas. Entonces, donde ese material biológico del que se obtiene, es decir, eso. ¿Dónde lo encontraríamos? En una planta. Entonces, esto lo encontramos en una raíz, esto se encuentra en los frutos, esto se encuentra en las hojas, estar esa claridad. Tipo de tejido, entonces aclarar qué tipo de tejido vegetal es. Entonces, no es para que busquen en otro lado lo que acabamos de hablar. Tejido de sostén o tejido protector realmente son esas tres imágenes que están ahí. No es del otro que les explicaba. Era más para que ustedes recordaran o conocieran la información de qué tipos de tejidos vegetales hay. Pero para este caso, únicamente vamos a observar tejidos de sostén y tejido protector. Entonces, deben colocar a cuál de esos dos pertenece. Y finalmente deben colocar la función. Cuando les digo función, en ese caso, es lo que hablábamos hace un momento. Me permite la transpiración de la planta, permite el intercambio gaseoso al transferir dióxido de carbono y oxígeno. Eso es lo que deben colocar en esa parte. Consejo, revisen muy bien la flecha hacia dónde se está dirigiendo. Revisen las imágenes para que de esta forma pues sea mucho más fácil poder desarrollar la actividad y tener un buen informe. ¿Preguntas de esta primera práctica del día de hoy? Vale, Carlos, muchas gracias. Listo, entonces ya iniciaríamos con la práctica número 6. Voy a intentar compartir pantalla. Pues, Mariana, muchísimas gracias, te agradezco por tu ayuda. Muy, muy agradecida porque en este momento pudimos visualizar a través del problema que tenía. Bueno, práctica 6 tiene que ver con Con gusto. microorganismos. Los microorganismos tenemos 5 tipos de organismos que hacen parte de ellos. Los que más conocemos son las bacterias, que son organismos unicelulares con diferentes formas, ya se las voy a presentar. Tenemos los hongos y dentro de los hongos hay una clasificación donde hay 3 tipos. Están los hongos unicelulares, que no son tan fáciles de observar a Profe, simple vista. discúlpame, no estamos, o yo no estoy viendo la presentación. ¿Ya estás compartiendo? No, estoy esperando a que cargue, estoy haciéndoles como la antesala antes de poder proyectar la imagen mientras carga. Y ahorita las van a poder observar. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Les contaba 5 tipos. Primero, las bacterias. Segundo, los hongos. Los hongos les contaba que dentro de ellos hay una clasificación de 3. Unicelulares, conocemos aquellos que son las levaduras. Están los pluricelulares, pero que a su mismo tiempo son microscópicos, que los podemos observar, por ejemplo, en las frutas, donde más los vemos en papaya, en las manzanas, en ocasiones, naranja, en las fresas. Ese tipo de hongos se conocen como mohos o, digamos que el nombre que utilizamos más los microbiólogos son hongos filamentosos. Son hongos pluricelulares que se observan cuando hay una gran cantidad de estos organismos en la fruta, en la pared o en el lugar donde se esté observando. También encontramos hongos de gran tamaño. Por ejemplo, el más claro de ellos sería el champiñón. También hace parte de estos microorganismos, pero ellos sí son más fáciles de poder visualizar. Y bueno, vamos 2 en este caso. Otro tipo de microorganismo son las algas, otros son los protozoos, por ejemplo, algunos parásitos como las amebas, las encontramos ahí. Y finalmente tendríamos a los virus. Aunque los virus no son seres vivos, sí los estamos agrupando acá porque pues van a afectar de cierta manera a el resto de organismos y tenía que tener alguna forma de poderlos observar. Entonces,
Estos 5 grandes grupos hacen parte de lo que es la diversidad microbiana. Ahora sí que ya nos permite ver mejor la imagen. Entonces, permítanme un segundo acá. La intencionalidad de esta práctica es que ustedes identifiquen esa diversidad de microorganismos y las diferentes taxonomías que se generan. En la tarea 2 ustedes vieron diferentes estructuras, vimos que la taxonomía me hablaba de dominio, que hablábamos de eso algo la semana pasada, de reino, que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy. Después de eso hablábamos ya del filum, de especie, de género. Entonces, gracias a esta diversidad es que podemos empezar a comprender por qué se clasifica a estos seres vivos de una manera diferente a otros. Entonces, aquí está esa clasificación ya llevándola a un mapa donde quede más clara la información. Entonces, microorganismos, dependiendo de la forma, tienen forma celular, dependen si son procariotas o eucariotas. Procariotas, aquí únicamente hablamos de las bacterias. Si ustedes recuerdan la semana pasada, hablábamos que habían bacterias que hacían parte del dominio arquea, si eran capaces de sobrevivir a ambientes extremos, o el dominio bacteria, si vivían en condiciones muy similares a las que tenemos nosotros actualmente. Aquí estarían esos dos dominios. Pero si la célula que tienen es una célula eucariota, los microorganismos los podemos tener como del reino protista, y dentro de él están las algas y los protozoos. Recuerden que los protozoos son organismos unicelulares, más parecidos hacia nosotros, hacia los animales, pero siguen siendo organismos que están compuestos por una célula en su mayoría. Hay protozoos pluricelulares, pero la mayoría aquí van a ser unicelulares. Y del reino de los hongos era lo que hablaba hace un momento. Mohos, que son esos hongos de gran cantidad para poder observar, los hongos del pan, de la fruta, hongos mucosos, que son las setas como el champiñón, y las levaduras que les contaba, que son hongos unicelulares. Dentro de las bacterias, les contaba hace un momento que ellos tienen muchas formas. Entonces, la forma como se van a clasificar inicialmente es por ello, por la forma. Ya ahorita les muestro una imagen donde se van a ver un poco más claras. Si la forma que tienen es más bien esférica, redonda, se conocen como cocos. Si los vemos más bien alargados, en forma de bastón, se conocen como bacilos. Helicoidales, como una espiral, se conocen como espirilos. Y se parecen más bien a una coma, como una cabecita más grande y un cuerpo que sobresale, se conocen como vibros. Esa es la clasificación según la forma. Primera clasificación en esa. La segunda se da gracias a una tinción que se conoce como la tinción de Gram o coloración de Gram. Esa coloración nos va a permitir clasificar las bacterias dependiendo de su composición de la pared celular. Y nos va a dar dos tipos de colores, un color morado y un color rosado. Si las bacterias presentan un color morado, nos conocemos como gram positivas. Gram se debe al apellido del científico y microbiólogo que descubrió esta tinción, Christian Gram. Positivo o negativo no es que unas sean buenas o malas, sino en este caso me está hablando de la cantidad de peptidoglicano que tengan en su interior. Y ahorita les explico un poco mejor esto. Si la tinción me da un color rosado, se van a denominar como bacterias gram negativas. Es por el color. Y en este caso, ese peptidoglicano que les contaba está en mayor cantidad en las gram positivas y en menor cantidad en las gram negativas. Cuando estamos en un laboratorio y requerimos empezar a identificar a las bacterias, siempre se hace con estas dos primeras clasificaciones. Hay que decir la forma y hay que decir qué color tomó con la tinción de Gram. Hay bacterias que no toman ninguno de los dos colores.
Hay que hacer otra tinción para poderla identificar, pero ya a saber que no toma ni color morado ni rosado, ya empezamos a saber que son otro tipo de bacterias que conocemos como ácido alcohol resistentes, porque no tomaron ninguno de esos dos colores. Entonces, por ejemplo, si voy a cambiar de color del puntero. Si me dio, después de una tinción, algo así redondito y es de color morado, ¿ustedes cómo lo llamarían? Imaginemos que es completamente redondo. ¿Cómo creen que lo llamarían de acuerdo a lo que les acabo de explicar? Si es redondita, ¿qué forma tendría? ¿Coco? Sí, señor, sería un coco. Y al ser morada, ¿qué dirías? ¿Que es gram positiva o gram negativa? Positivo, profe. Muy bien. Entonces, si en el microscopio observamos, obviamente aquí se ve muy grande, se ven más pequeñitas, ahorita les muestro una imagen de cómo se vería. La vemos redonda y morada, entonces las vamos a denominar. Primero siempre se coloca la forma, sería un coco. Colocar la palabra gram, siempre la G en mayúscula, porque es el nombre o el apellido de quien lo creó. Y colocamos después del gram qué color tomó. Entonces, si es positivo, es porque nos dio un color morado. Si es negativo, es porque tiene un color rosado. Para este caso, es color morado, así que las voy a denominar cocogram positivo. Y así empieza la clasificación de las bacterias, porque esto ya me da a entender que su pared celular de una gran cantidad de peptidoglicano. Y ahorita les muestro una imagen para que entendamos un poco mejor la clasificación dependiendo del tipo de pared celular. Y a partir de aquí empiezo ya a saber hacia dónde empezar a determinar qué tipo de bacteria es. ¿Sí me hice entender con esta parte de la clasificación? O, perdón, la de la identificación de bacterias. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Generalmente, les decía, esto no es que unas sean buenas y las otras malas, positivo y negativo. Pero generalmente las bacterias gram negativas, en lugar de tener peptidoglicano, tienen endoesporas. Y esto es lo que hace, perdón, endotoxinas. Y esto lo que hace es tener ya un principio de afectar ya a algunos seres vivos, a otros seres vivos. No todas las gram negativas son patógenas. Cuando hablo de patógenas es que causen daño a un ser vivo, pero digamos que sí hay una tendencia a poder tener o generar enfermedades. Hay algunas gram negativas que, a pesar de no tener esa endotoxina, sí generan enfermedades a través de otras sustancias. Entonces, por eso lo digo, no es que sean buenas o malas las unas de las otras que causan alguna enfermedad, unas sí, otras no. Depende de muchas cosas, pero uno empieza a hacer esa clasificación. Las bacterias también se van a clasificar de acuerdo a la nutrición. Entonces, si necesitan luz como lo hacen las plantas, las conocemos como fotótrofas. Si ustedes recuerdan la semana pasada cuando hablábamos de la célula, les contaba que la primera célula que apareció bacteriana podía sobrevivir a cantidades extremas de gases, de temperaturas, y después evolucionaron a estas, fotótrofas. Hacen fotosíntesis muy parecido como lo hacen las plantas. Quimiotrofas son aquellas que hacen esa parte de tomar su alimento es a través de procesos de oxidorreducción. Se alimentan son de material inorgánico, de gases o líquidos, pero de material inorgánico. Litótrofas necesitan un sustrato mineral para poderse alimentar. Organotrofas requieren de un sustrato orgánico, es decir, de materia orgánica, de materia viva para poderlo hacer. Y quimio-organotrofas, estas generalmente sí son las patógenas. Deben alimentarse de un ser vivo, partes de él o sustancias de él para poder sobrevivir. Aquí observamos un poquito mejor lo de la tinción de Gram. La tinción de Gram les contaba que nos ayuda a diferenciar en dos tonos a las bacterias. Y se hace a través de un proceso de 4 colorantes que son los que tienen acá: cristal violeta, lugol, alcohol acetona y safranina.
Realmente aquí lo que tenemos son dos tintes que me van a dar contraste y diferenciación de la una con la otra. Lo que uno debe hacer siempre para tomar la muestra es tener una lámina lista, tomar la muestra de donde la tengamos, llámese ya una preparación de un medio de cultivo donde sabemos que ya hay bacterias, o lo podemos hacer, por ejemplo, de nuestros dientes, porque nuestra boca tiene bacterias, porque es una forma de ayudarnos a degradar la comida desde que tiene contacto. Una con la saliva, porque la saliva tiene enzimas que ayudan a eso, y dos con estas bacterias, para que ayuden a empezar ese proceso de digestión, junto con los dientes para hacer el rompimiento de los alimentos. Entonces, se puede tomar la muestra de cualquiera de estos lugares, de cualquier superficie, y con ayuda de un asa o de un copito y solución salina, lo colocamos acá. Para hacer esa tinción es necesario que la muestra que tengamos acá se fije. Cuando digo de fijar es que se adhiera o se pegue a la lámina. En este caso es un vidrio. Recuerden que esto se llaman láminas o portaobjetos. Para lograr esto, pues necesitamos que esta muestra se seque al aire libre. Entonces lo dejamos más o menos unos 2-3 minutos al aire para que se seque eso que pusimos acá. Luego le ponemos debajo un mechero o fuego para que el calor haga que los lípidos que se encuentren en la pared y en la membrana nuclear de estos microorganismos se adhieran al vidrio. Realmente lo pasamos más o menos 3 veces para que se haga ese proceso de fijación. Ya teniendo eso, ahí sí hacemos la tinción de Gram. Con la tinción de Gram primero colocamos el colorante cristal violeta y este se deja por 1 minuto. Transcurrido ese minuto, se lava, no se restrega, solamente con un chorro de agua suave esperamos que caiga el tinte y aplicamos otro colorante, que es el Lugol, que hablamos bastante de él la semana pasada. El Lugol, como les decía, es muy común para la parte de coloración de muestras en el laboratorio. También lo dejamos por 1 minuto. ¿Qué está pasando como fundamentación en las células de estos microorganismos? El cristal violeta me va a teñir todas las bacterias. Ahí sí no me mira si son gram positivos, gram negativos. Todas las bacterias que estén ahí presentes, todas las va a teñir. Pero cuando le agreguemos el Lugol, que lo que va a hacer el Lugol es que va a penetrar mucho más el colorante en el interior de la pared celular cuando las bacterias son gram positivas. ¿Por qué? Ahora sí voy a explicar qué ocurre con las células. Si yo hago un corte a la pared celular de un gram positivo, entre el 30 y el 70%, un poquito más gruesa, de su pared va a ser una sustancia que se conoce como peptidoglicano. Entonces hagamos de cuenta que todo esto es peptidoglicano. Es muchísimo lo que va a contener de peptidoglicano. El resto que es glucoproteínas y sustancias que están preparadas ahí para la protección de la bacteria. Sería de una gram positiva. ¿Qué pasa con una gram negativa? Las gram negativas se las voy a tener no me da color rosado, se las voy a tener de rojo. Si yo digo, mirarla o hiciera un corte a la pared celular de una gram negativa, el peptidoglicano realmente es entre el 10 y el 12% de su pared. Sería solamente esto, es muy poquito. ¿El resto qué es? La endotoxina que les contaba hace un momento, glucoproteína, tenemos aquí lipoproteínas también que me ayudan a fijar y a darle forma a las bacterias. Pero aquí lo que me interesa es el peptidoglicano, lo que les estoy mostrando con el uno y con el otro. Entonces, cristal violeta me tiñó todas las bacterias. Las dos tienen peptidoglicano, así que lo que hizo fue teñir el peptidoglicano que estaba ahí presente. El Lugol lo que va a hacer es que ese colorante, ese cristal violeta, fije aún más, penetre aún más en el interior de la pared. Por lo tanto, las gram positivas, como tienen una gran cantidad de peptidoglicano, les decía que es entre el 10 y el 70, perdón, entre el 30 y el 70% de esa pared, pues obviamente va a fijar una gran cantidad de cristal violeta en ella. En las gram negativas, como solamente es entre el 10 y el 30% de peptidoglicano, realmente no se va a lograr fijar una gran cantidad y fácilmente se va a perder ese colorante. Entonces,
El Lugol se conoce como mordiente o fijador ¿de qué? Del cristal violeta. Luego se aplica alcohol acetona, que se conoce como un decolorante. Eso es su función, lo que va a hacer es decolorar las bacterias que no tengan una gran cantidad de peptidoglicano. O sea, ¿cuáles? Las gram negativas. Solo se deja por 15 segundos. 15 segundos lo que va a hacer es desaparecer el cristal violeta de estas gram negativas, porque pues no se logró fijar el color. En las gram positivas, como el Lugol logró penetrar más cristal violeta, pues ahí se va a mantener. Pero ojo, son solo 15 segundos. Si lo dejamos 30, 45, aquí también se va a perder el colorante. Por eso es importante que esos tiempos que les estoy diciendo se cumplan a cabalidad. Como las gram negativas les quitamos el colorante, pues hay que agregarle un colorante diferencial que me permita visualizarlas, pero que no tengan el mismo color de las gram positivas, pues para poder identificar cuál es cuál. Ese colorante es la safranina, o también se conoce como fuchsina. Es de color rosado y de esa manera las gram negativas van a tomar el color de ella. Es rosado, bueno, dependiendo del colorante, tiende a ser rojo. Solo se deja por 30 segundos. Cada vez que se hace un cambio o se transcurre ese tiempo, siempre se hace un lavado con agua suave e inmediatamente se agrega el siguiente colorante. Ahí, una vez se ha llegado a los 30 segundos con safranina, se lava, se deja secar y se debe aplicar aceite de inmersión. Entonces aquí está la muestra ya seca con los colorantes. A esto no le colocamos laminilla, sino colocamos una gota de algo que veíamos la semana pasada con nuestra primera práctica. A esto le agregamos aceite de inmersión o aceite de cedro, es lo mismo. Que recuerden que nos va a permitir visualizar esta muestra con el objetivo de 100x. Estas muestras se observan con el objetivo de 100x para poder visualizarlas bien. Importante que empecemos a buscarla con el objetivo de 4, se logra enfocar, luego con el de 10 para identificarla bien, 40 y finalmente en el de 100x, ahí sí vamos a poder observar las muestras, vamos a poder diferenciarlas por la forma y por el color. Entonces ya saben cómo se denominan. Si son redondas, si me dieron moradas, pocos gram positivos, si son alargadas, si moradas, bacilos gram positivos. Es la forma como se empieza la identificación. Aquí está un poco más clara esa diferenciación entre la pared celular de una gram positiva con una gram negativa. Entonces, esto que está en color, en mi pantalla lo veo café, de pronto algunos lo van a ver un poco más roja, naranja. Esto grueso es el peptidoglicano, vean cómo se escribe. Y en la célula gram negativa es este de acá. Se nota con el grosor la diferencia entre el uno y el otro. Recuerden que esto tiene otras sustancias, cada una de ellas tiene otras sustancias, pero la gran diferencia es el peptidoglicano, que en las gram positivas tienen un porcentaje entre el 30 y el 70%, gram negativas entre el 10 y el 30%. Aquí están las formas bacterianas. Las formas son, como les decía, redonda, coco, alargada, es un bacilo, es en espiral, espirilos, vean, saco un poco más, en forma de comas son vibrios. Así son solitas. Hay algunas que no se agrupan, se ven solitas ellas, uno solito, un coco por acá solito, se vería algo así. Pero hay otras que son capaces de agruparse y formar algunas estructuras que nos ayudan también a diferenciar qué tipo de bacteria estamos viendo. Entonces, por ejemplo, hay unas que son redondas, es decir, son cocos, y se agrupan así como racimos. Conocemos como estafilococos. Estafilococos, los que están viendo industria de alimentos, toda la parte agrícola, los estafilococos, pueden llegar a causarnos enfermedades como por ejemplo problemas en la piel, se pueden almacenar en el sistema respiratorio alto, es decir, en la parte de la nariz, y a partir de ahí pues, pueden generar enfermedades hacia las personas que estén manipulando un alimento si no se ponen bien el tapabocas. Podemos ver algunos que van a formar, son circulares, pero forman como cadenas, como si fuera un rosario, una cadenita así,
se conocen como streptococos. Si se dan cuenta, siempre termina como coco, el prefijo es lo que me va a cambiar la forma. Estafilo en forma de uvas, strepto en forma de cadena. De streptococos, uno que no nos gusta mucho, algunos que nos producen amigdalitis bacteriana, son estos de acá, estos jovencitos. Hay algunos bacilos, como estos de acá, que tienen flagelos que les permiten darle movimiento. Está la Escherichia coli y la Salmonella. Son organismos que pueden producir enfermedades de transmisión alimenticia, entonces por eso son muy importantes que las conozcamos. Aquí tenemos también bacillus. En el interior tienen lo que se llaman endosporas, que les permite dar resistencia a algunas condiciones especiales. Este de acá tiene esa forma de espiral que hablábamos hace un momento. El Helicobacter pylori, a los que sufrimos de gastritis producida por bacterias, este es el culpable de ellas. Es un bacilo. Y lo que tiene estos son flagelos que le permiten darle movimiento. Las imágenes de acá es como se verían en el microscopio, realmente son muy pequeñitas. Estas son imágenes en un objetivo de 100x, es decir, el objetivo mayor, pero se siguen viendo pequeñitas. ¿Qué hago cuando los estoy observando? Primero me fijo en la forma. Esto de acá, si se dan cuenta, es una forma de esfera, ya sabría que es un coco, y el color, porque esto se hace una tinción de gram. Las veo moradas, entonces es un coco gram positivo. La de acá, hay que fijarse muy bien qué es lo que está ocurriendo, si son más bien cocos o más bien alargaditos. Se dan cuenta, es como un bastoncito, alargaditos, son bacilos. Y al ser rosados son bacilos gram negativos. Estos también son bacilos, pero están encadenaditos, es decir, uno detrás del otro. No es que sean unos largos, sino que son varios que se están uniendo el uno con el otro. Entonces, la forma de bastón es un bacilo de color morado, un bacilo gram positivo. Pueden haber otras estructuras que los están acompañando, eso depende de la muestra donde se haya tomado, pero pues, en general se pueden observar esas estructuras. Eso con respecto a las bacterias. Los hongos les contaba pues que hasta esa clasificación, dependiendo de si son unicelulares o no y de su tamaño. Los hongos superiores o zetas son los hongos de gran tamaño, generalmente su función es que ellos me van a permitir descomponer hojarasca y sobre todo tallos o la corteza de los árboles, porque son los únicos que pueden degradarme lignina, celulosa. ¿Se acuerdan que eso hablábamos hace un momento con tejidos vegetales que les daba ese soporte y esa rigidez a la planta? Pues resulta que los únicos que van a poder descomponerlos cuando esas plantas desaparezcan, cuando mueran, son estos. Estos son muy importantes que estén en la naturaleza porque ayudan a hacer ese proceso de degradación. Los mohos, o llamados hongos filamentosos, son hongos también pluricelulares y generalmente ellos crecen sobre materia orgánica porque ellos deben alimentarse de materia orgánica para poder vivir. Hay algunos que son saprófitos. Saprófitos significa que se alimentan de materia orgánica muerta. Otros sí lo hacen de materia orgánica que sea viva. Por ejemplo, hay mohos como el famoso pie de atleta que produce algunas deshidrataciones y enfermedades en los pies cuando hay mucha humedad. Sería también un hongo de estos que hacen parte de los hongos filamentosos. Y las levaduras son microorganismos unicelulares, tienen mucha utilización en la parte de fermentación porque gracias a ellos se puede hacer, por ejemplo, el pan, la cerveza, el vino, tienen muchos procesos de fermentación. Los mohos también ayudan en la parte biotecnológica porque hay muchos mohos que se están utilizando para producción de antibióticos, producción de sustancias, por ejemplo, de ácido cítrico, ácido láctico, para que no tengamos que utilizar tantas sustancias químicas, sino que podamos hacer estos procesos a partir de la parte biológica. No dañemos a la naturaleza haciendo tanto químico, sino que por procesos naturales logremos obtener estas sustancias.
Aquí vemos algunas imágenes macroscópicas de esos microorganismos y microscópicas, es decir, cómo se ve en un laboratorio. Este de acá es el famoso moho del pan, se llama Rhizopus. Cuando lo vemos así, muchachos, es porque ya el pan tiene una gran cantidad de este hongo y lo que estamos viendo son las esporas. Él ya está esperando a pasar a otro tipo de sustrato, es decir, a otro alimento para poder seguir creciendo. Cuando estamos en un laboratorio, esta muestra que está acá, la tomamos con ayuda, obviamente con guantes, con ayuda de una cinta transparente, se toma la muestra de este moho y eso se lleva a una lámina. Esa lámina tiene un colorante especial que se llama azul de lactofenol. Y el azul de lactofenol me va a permitir visualizar muy bien las estructuras de las células. La semana pasada veíamos que para las animales y vegetales utilizamos Lugol y utilizamos azul de metileno. Para las plantas generalmente no se utilizan colorantes porque al ser de gran tamaño pues fácilmente vamos a visualizar. Pero para los hongos es necesario aplicar azul de lactofenol. ¿Por qué? Porque ellos en su pared celular tienen una sustancia que se llama quitina. Vamos a por acá. La quitina se encuentra en esa pared celular y le va a dar rigidez a los hongos. Si ustedes están tomando notas, se van a dar cuenta que les he hablado de sustancias que contienen cada una de estos organismos, incluyendo las plantas, y esto está haciendo que se haya dado la taxonomía o la clasificación como tal. No todos tienen la misma sustancia. Hago un poquito de repaso. Les hablaba que plantas tenían lignina y celulosa para protección y darles esa rigidez. Las bacterias tienen peptidoglicano. Ya les estoy hablando de los hongos que tienen quitina. De ahí ya nos damos cuenta que hacen parte de reinos diferentes. Esa quitina es muy fuerte. Entonces necesito el azul de lactofenol porque tiene lactato y fenol. El lactato lo que me va a permitir es, digamos que suavizar un poco la pared celular, esta quitina, junto con el fenol y el colorante azul de algodón, que es el que contiene, va a penetrar y me va a permitir observar bien las estructuras celulares. Por eso, este es el colorante que se aplica. Cierro ese paréntesis. Y vamos. Teníamos la lámina, el azul de lactofenol y la muestra que habíamos tomado con la cinta se coloca de esta manera y después una laminilla. Y eso lo observamos al microscopio. Esas imágenes que les presento obviamente se ven muy despejadas. En ocasiones cuando hay una gran cantidad de estos organismos, se ven grandes estructuras, grandes cifras unas con las otras y no se entiende tan claramente qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero para poder explicar estas imágenes un poco más limpias. Estos hongos filamentosos, como el hongo del pan o el hongo de las fresas, tienen la siguiente estructura. Todos los filamentosos tienen estas estructuras que digamos que se parecen a los tallos, pero no son tallos porque no tienen la misma función que en un árbol, se llaman hifas. Varias hifas unidas, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, varias hifas, como en este caso varias hifas, se conocen como micelas. Y lo que ustedes ven, esas esferitas que los están acompañando, no son cocos. En el caso de los hongos, esas esferas que están acá sueltas, aquí están más bien dentro de una bolsita, aquí sí están sueltas, las unas no están dentro de una estructura, se conocen como esporas. Las esporas ya son células reproductivas y son las que me van a permitir que crezcan hongos en otras regiones, en otros sustratos. ¿Cómo diferenciamos un hongo del otro? Por la forma de las hifas y de la forma de cómo se están almacenando esas esporas. Este que tengo acá es un Rhizopus, es el hongo del pan, y las esferas de las esporas están almacenadas sin ninguna bolsa y alrededor de ella, casi formando como una bolsita. Ese es un Rhizopus. El Botrytis es el hongo de la fresa, este que está acá. Si ustedes alcanzan a ver, está la hifa y parece que tuviera como una especie de ramas. Son hifas también que están formando la unión con
estas esporas que están acá. Entonces, solamente se ve una sola hifa que está formando la base y las esporas ya a lo largo, como una especie de bolsita. Aquí parece más que fuera como una flor. Se ve la hifa, varias hifas distribuidas a lo largo como si fueran ramas y las esporas sobre ellas. Y el otro que tenemos aquí son las levaduras. Las levaduras en el laboratorio, recuerden que no se pueden ver a simple vista, pero las logramos ver es cuando forman varias, o se unen varias levaduras y se conocen como colonias. Esto que está acá son colonias. Se ven como cremosas, de ahí tomaríamos la muestra, hacemos el mismo proceso de acá sin necesidad de la cinta, solamente con la ayuda de un asa. Toma la muestra, se mezcla con azul de lactofenol y se ponen a la manilla. Y observaríamos las levaduras. Las levaduras se ven como óvalos, pero mucho más grandes que una bacteria. La diferencia es muy grande en cuanto a tamaño. Y ellos son unicelulares. En este proceso en ningún momento dije pusimos fuego, que pusimos otra sustancia que inactivara el hongo. Por lo tanto, estas levaduras y estos hongos siguen vivos en esta muestra. Esta imagen de acá son levaduras en azul de lactofenol, no tienen colorante en el interior, solamente en su parte externa. Entonces se alcanza a ver la parte ovalada de ellas y eso grueso que se alcanza a ver es su pared celular. Aquí vemos levaduras, pero para este proceso se utilizó la coloración de Gram. Para la coloración de Gram, al utilizar ese mechero para fijar la muestra, ahí sí inactivamos, es decir, matamos a la levadura, no se va a ver y la tinción lo que va a hacer es que todo el cuerpo de ellas se tiñan del primer colorante que es cristal violeta. No es que las levaduras sean gram positivas o gram negativas porque tienen péptido glicano, no. Recuerden que las levaduras son hongos y lo que tienen es quitina. Pero les traje estas imágenes para que si aquí no se observan bien esas formas como ovaladas, aquí sí se alcanza a ver. Son óvalos muy bien formados y tienen ese color morados porque toman el primer colorante. Si lo comparamos con una bacteria, ese puntico que les acabo de dibujar acá sería el tamaño de una bacteria en comparación, antes era un poquito menor, en comparación con el de una levadura. Entonces, se ven redondas, se ven moradas, dirían, profe, ¿cómo puedo identificar si es una levadura o es una bacteria? Realmente el tamaño cambia bastante. Una levadura se ve de un tamaño mucho mayor y bien ovalada con respecto a un coco que es bien redondo y de menor tamaño. Listo, esa sería la explicación de nuestra práctica 6. Vamos a ver si nos permite hacer, ahora sí, cambio de archivo. Entonces abre el archivo nuevamente para los que están llegando un poquito tarde. En un momento les voy a compartir el link de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Recuerden que por el grupo de Skype se pueden usar para solucionar cualquier pregunta que tengan sobre las prácticas 3 y 4 que son las que estamos trabajando el día de hoy. Bueno, práctica 4 de diversidad microbiana tiene estas 5 imágenes. ¿Qué van a hacer? Aquí dan bacterias y hay hongos. Realmente es lo que vamos a ver acá. No van a tener ni protozoos, ni virus, ni algas. Todo lo que tienen que ver acá son o son algas, perdón, o son hongos o son bacterias. Mi consejo, nuevamente, amplíen las imágenes y recuerden que las bacterias y lo que les decía de los hongos no es que se vean tan limpias como las imágenes que les traté de mostrar para que identificar bien qué es. Pero sí tratar de ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, por ejemplo, esto de acá es de color rosado, hay que identificar qué forma es para poder decir qué tipo de organismo es. Tenemos más como unos filamentos, pues, qué está pasando, qué será esto de acá. Esta imagen se parece mucho a alguna que les mostré hace un momento. Acá también tenemos otros microorganismos acompañados de células de la boca. Entonces, es ver qué forma tienen y qué color para poder identificar el tipo de bacteria que es. ¿Qué deben colocar en la estructura? Entonces,
la tabla que me pide. Simplemente visualizar la imagen y describirla. ¿Qué deben describir? ¿Es un hongo? ¿Es una bacteria? Si es un hongo, decir si es un celular, si es pluricelular. Si quieren decir qué tipo de colorante se utilizó. Si es una bacteria, decirme si es un coco, un bacilo, un espirilo, un coco, y si es gram positivo o gram negativo. Es lo que tendrían que poner ahí. Y contestar estas preguntas. Muchas se las acabo de decir, otras están en los videos, o si desean pueden tomar la información de alguna fuente bibliográfica. Listo sería hasta el momento. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, muchas gracias. Profe, yo sí tengo una, qué pena. De pronto ya lo explico al inicio, pero es que no he encontrado dónde están las guías. Sé que, digamos, le voy al campus, voy a la actividad donde dice biología práctico, ingreso ahí, pero creo que solo están las anteriores. No sé si hay otra ruta para encontrar las de hoy. No, es en el mismo lugar. Entonces, lo que hacemos es ingresar a nuestro campus virtual. Apenas ingresamos nuestros datos, nos logueamos y buscas en los cursos el que dice 201101 biología componente práctico. En mi caso está aquí pegadito el uno con el otro. Por lo que he escuchado los comentarios de varios de sus compañeros, no están tan pegaditos. Sé que este curso, el de componente práctico, a algunos está apareciendo casi al final de la página, aquí donde dice periodo administrativo. Entonces, busca muy bien dónde aparece, debe aparecerte en alguna de estas partecitas, debe estar ahí, búscalo como componente práctico. Ingresando ahí, te van a aparecer, digamos que, 3 links principales. En el del foro es la información donde está el enlace de los encuentros y yo les estoy subiendo ahí también el enlace de la grabación. Y aquí, donde dice guía para el desarrollo del componente práctico, ahí vas a encontrar el documento. El protocolo es donde están una a una las prácticas, lo que se debe desarrollar, las preguntas y los enlaces de los videos para que lo puedas hacer. Anexo entrega el informe de laboratorio. Yo ya se los había compartido en Word, pero el día de hoy se los mandé a su correo institucional para que lo tengan ahí por si alguno no lo tenía. Y la guía del componente práctico es más para que tengan el manejo, que les dice que tienen 3 días máximo después de que haya terminado el componente práctico para entregar el informe. Y la rúbrica es lo importante de ahí. Y también aquí en esta parte, importante que recuerden que aquí donde dice componente práctico virtual, entrega la actividad, es donde ustedes van a subir su informe final, donde está el consolidado de las 7 prácticas. ¿Ya habías logrado hacerlo por ahí o no has encontrado el curso? Sí, hasta ahí llegué, pero la verdad pensé que eran otras guías, entonces espérenme, ahorita ya ingreso y miro a ver si están ahí seguidas como su merced nos indica. Ahí están seguiditas y en el protocolo están las 7. Ahí encuentras ellas. Las 7 están acá en el protocolo. Vale, muchísimas gracias. Profe, ¿Vale? Dime. profe, discúlpame, es que me surgió una duda. Yo te escribí para poder asistir a este